Quiero invitarte a que abras tu Biblia, por supuesto, en Tito. Espero que ya esté agiada allí, en Tito, en el capítulo número 1. Y los versículos que vamos a mirar desde el verso número 10 al versículo número 16 hablan sobre un tema muy delicado que tiene que ver con la confrontación. Y vamos a mirar esto. A mí personalmente, debo confesarles, no me gusta la confrontación. Me fascina enseñar la palabra, me encanta establecer estrategias para el desarrollo, para el crecimiento, para la formación de líderes. Me encanta realmente participar de la planificación o aconsejar a personas que están en situaciones de crisis. Pero la palabra confrontación me suena como esta foto que ustedes están viendo, como el líquido para limpiar el baño. Ustedes lo conocen, este es Mr. Músculo. Y a mí me encantan los retiros y en los campamentos, esa parte que siempre la intentan poner como linda y hermosa, y es ese momento donde sacan un sorteo para que tengas que lavar todos los platos que se comieron los 80 personas que estaban en ese lugar. O cuando te ponen en el equipo donde hay que ir a limpiar el baño. Y uno dice, no, Señor, si yo soy un siervo consagrado, no debe tocarme esto. Pero es interesante que la confrontación es parte del ministerio de la vida misma de la iglesia. En estos versículos voy a tratar de responder algunas de estas 7 preguntas que creo surgen del pasaje. En esta confrontación que es costosa y necesaria, creo que podemos responder al menos 7 preguntas que nos hacemos sobre esta tarea de confrontar. Primero, ¿quiénes deben confrontar? Segundo, ¿qué tipos de problemas debemos confrontar? En tercer lugar, ¿qué procedimientos usaremos para la confrontación? En cuarto lugar, ¿qué consecuencias traerá si no confrontamos? En quinto lugar, ¿cuál es la meta final de la confrontación? En sexto lugar, ¿cuál debe ser la verdadera motivación al confrontar? Y por último, ¿cuál es el principio rector que sostiene la confrontación? Así que estas 7 preguntas en estos 7 versículos esperemos que sean para la edificación de todos nosotros. Les invito a que leamos la palabra del Señor. Dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, algunas versiones dicen los del partido de la circuncisión, o otros dicen los del partido de los judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están reprobados en cuanto a toda buena obra. Señor, pedimos que nos des de tu auxilio en esta palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ver verdades que nos transformen, que nos capaciten, que nos equipen, que nos cambien y que al terminar, Señor, esta palabra y toda esta carta de Tito podamos ser más parecidos al Señor Jesús. A Él la gloria, en el nombre de Él, amén. Amén. Primera pregunta entonces: ¿quiénes son los que deben confrontar? En el versículo número 10, la primera palabra que surge es ¿por qué? Así que esta palabra ¿por qué? Nos está indicando todos los versículos anteriores,
necesitamos referenciarnos a este porque. Así que el apóstol Pablo ha encomendado a Tito para que visite la isla de Creta y a todas las iglesias que están en ese lugar y coloque en todas esas iglesias líderes, pastores, ancianos, obispos, sobrevedores, arzobispos, como quiera llamarlo. Lo cierto es que esos líderes espirituales que presiden las iglesias tienen que tener estas características porque, y entonces nos va a hablar sobre una realidad bastante angustiante que puede estar sucediendo en la vida de la iglesia. Primero quiero decirles que en realidad toda iglesia debería tener miembros maduros suficientemente aptos para poder hacer una buena confrontación. El Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos, por lo tanto, toda persona que es discípulo de Jesús debería aprender esta lección. Él les dijo en Mateo el capítulo 18, si hay algo que está mal en la vida de tu hermano, apártate a solas con él, corrígelo. Si él no cambia su actitud, bueno, llama a 2 o 3 testigos que te ayuden para confrontar esta realidad. Si él no cambia, deberás decírselo a la iglesia. Y si no cambia, entonces vas a tener que considerarlo como un gentil o como un publicano. Quiere decir que en un principio cualquier miembro de la iglesia debería aprender a confrontar. Parte de la salud de la iglesia, del desarrollo y del crecimiento de la iglesia, tiene que ser esa habilidad, esa capacidad que, me guste o no, los baños tienen que ser limpiados. Es decir, necesitamos ayudar a las personas en su madurez en Cristo Jesús. En el cuerpo de Cristo, la madurez de los hermanos va ayudándolos a asumir esta responsabilidad de hacer ciertas confrontaciones según el nivel de las personas, el crecimiento de las personas y según la complejidad del tema que tenemos que confrontar. Siempre es necesaria la prudencia a la hora de la confrontación, ya sea esta que se trate de un simple ánimo, de una simple exhortación o de cuestiones mucho más grandes, una confrontación muy abierta, muy directa, muy fuerte, hasta aún llegar a la excomunión si fuese necesario. Mientras la situación es más compleja, entonces su alcance es mayor y lo que Pablo está enseñando aquí por medio del Espíritu Santo es que mientras más grave sea la situación, la confrontación debiera estar a cargo de los líderes más maduros de la confrontación de las iglesias. Por supuesto que en las iglesias de Creta la situación es tan seria que casi vemos que todas las condiciones de los ancianos se deben cumplir para hacer la confrontación. No es así en el contexto, hay muchas más cosas que deben hacer los líderes espirituales, pero evidentemente que la situación es tan crítica que se necesita tener altamente preparadas personas aptas en todos los niveles de su vida, ya sea en lo intelectual, en lo espiritual, en su capacitación, en su vida familiar, en su realidad interior, en toda esa integralidad que requiere el líder. Tiene que estar preparado para hacer la confrontación. Por lo tanto, la confrontación no es para las personas que menos conozcan la palabra, que no tengan buen testimonio, que no tengan familias en orden, como hemos escuchado hoy, sino mientras más compleja es la confrontación, debe estar a cargo de personas con mayor madurez. En segundo lugar, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tipo de problemas nos toca confrontar? ¿Debo hacer realmente frente a todo tipo de ofensa? No, claramente no. Dice Proverbios 19:11 que la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. En general, los líderes deberíamos hacer muy bien en pasar por alto varias ofensas. Es el líder que está mirando dónde está el detalle para ver el hermano que se equivoca, dónde, cuándo y cómo. Es un líder bastante peligroso.
El liderazgo no está solamente para buscar errores de los hermanos y ayudarlos a crecer. El liderazgo tiene que dar avance hacia adelante, tiene que ser creíble en cuanto al liderazgo que tiene. Así que en un principio, en general, deberíamos aprender a pasar por alto ciertas ofensas. El pastor que fundó esta iglesia, un inglés, se llamaba Jaime Taylor. Y él me dice, el don principal que tiene un pastor es aprender a tragar saliva. Eso es lo que muchas veces ustedes como líderes tienen que aprender a hacer. Ahora, no podemos hacer lo mismo ante ciertas ofensas, sino necesitamos determinar si hay un patrón de esas ofensas. Es decir, cuando hay un patrón de un comportamiento negativo, en ese caso nosotros ya tenemos que poner cierta atención. Y esta es la descripción de lo que el Señor habla a través de Tito, el Pablo a Tito, cuando está describiendo más que situaciones ocasionales, está hablando de comportamientos, un patrón de comportamiento que es pecaminoso. Y entonces esto es la iglesia que Tito está llamando a presidir, está llamado a presidir, y a la iglesia que Tito está llamada a equipar. Las iglesias cretenses debían enfrentar al menos 3 tipos de problemas fundamentales. Estos tipos de problemas se vuelven más complejos a la hora de que no es un problema u otro problema, sino que son los 3 tipos de problema a la vez. A su vez, esos tipos de problemas están interrelacionados y a la vez ese problema lo tiene mucha gente. Es decir, es bastante compleja la situación que tiene que presidir Tito. Problemas que son diversos, complejizado porque todos están allí. No podemos decir, voy a tratar esto, porque esto está atado a esto y está atado a esto. Y además de eso, hay muchos creyentes, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Así que la situación realmente es grave y para ello se requiere un liderazgo que sea audaz, un liderazgo que esté equipado y un liderazgo que trabaje en equipo. Una confrontación de este tamaño requiere de esas 3 cosas. Le dice que establezca ancianos, es decir, está hablando de equipos de liderazgo. Le está diciendo que además tienen que ser equipados y preparados y además tienen que ser audaces. Por lo tanto, Pablo le está animando a Tito, no te quedes atrás. Este problema es serio, hay que solucionarle, hay que salir al frente, hay que abordar esta situación, aunque realmente sea muy difícil. Primero, esa iglesia tiene problemas de carácter. Segundo, problemas de herencia cultural, que enseguida veremos. Y tercero, problemas de contenido de fe o teológicos. Algunos problemas de carácter que se nombran en los versículos 10 y 11. Dice, la iglesia de los cretenses son hermanos contumaces. Hay muchos hermanos que son contumaces, o son rebeldes, o son desobedientes. Hay un problema serio de rebeldía en las iglesias. A veces los líderes intentamos mirar la rebeldía en función de si nos hacen caso a nosotros o no nos hacen caso a nosotros. Y determinamos si alguien es rebelde en función de qué hace ante nuestra indicación. Pero en realidad aquí el problema de la autoridad no es nuestra. El problema de la autoridad es qué nivel de autoridad tiene la palabra de Dios para la iglesia. Y la palabra de Dios para la iglesia les hacía mostrar un problema de carácter que era la desobediencia. Era lo que recién nos estaba diciendo el pastor anterior. La verdad de la Biblia es verdad, la creo 100%, pero, y terminaban siendo desobedientes o rebeldes o contumaces. Y esta palabra contumaz sería, en el mejor de los criollos, cabezas duras. Yo no sé si en Chile le llaman así.
Le llaman así. Algunos le decimos cariñosamente determinados, pero realmente son personas cabezonas, duras de cerviz, contumaces, rebeldes. La peor de esas personas son cuando te dicen sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Y terminan haciendo lo que ellos quieren. Es realmente serio cuando toca este tipo de personas. Problemas de superficialidad. El apóstol dice aquí, son charlatanes. Otras versiones dicen habladores de vanidades o mantienen conversaciones inútiles. La superficialidad no solamente era problema de los cretenses, hoy es un problema de la iglesia de este tiempo. Es decir, nos encontramos hablando sobre cosas triviales y está bien, no hay que perder el sentido del humor y es legítimo y está bueno, pero cuando la iglesia, los únicos temas que tienen son los temas intrascendentes, es realmente preocupante porque de la abundancia de lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Alguien dijo realmente, Daniel Altare decía, yo pastoreo a la iglesia o testeo a la iglesia en la vereda. ¿Y qué era la vereda? Era el lugar donde los hermanos hablan después de la reunión. Lo que se conversa después es lo que realmente está en el contenido de la iglesia, en el corazón de la iglesia, en la pasión de la iglesia. Hace un año atrás, el Señor nos dio una prueba enorme. Los chilenos nos ganaron al fútbol. Y cuando me dijo Leo si estaba permitido entrar a este lugar, yo dije, chilenos aquí no entran. Y todos discutíamos, hablábamos sobre estos chilenos, sobre estos argentinos que siempre salen segundos. Qué elección para los argentinos, que siempre creemos que somos primeros en la vida, ¿no? Lo cierto es que las conversaciones en la peluquería, en el colegio, en el trabajo, en los estudios, en las oficinas, en el comercio, en la iglesia, 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 era fútbol, 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 fútbol. Lo que había sucedido porque el fútbol para el latinoamericano es una pasión. Y está bien hablar de fútbol. El tema es que cuando las cuestiones triviales alcanzan siempre el contenido de nuestras conversaciones, nos está hablando de una iglesia que es superficial. ¿Qué habla tu grupo pequeño cuando no habla de la Biblia en la reunión? Cuando solamente llevamos la cuestión espiritual al momento cúltico, la iglesia está viviendo superficialidad. Simplemente están entendiendo la Biblia, pero no están permeando la palabra de Dios sobre sus corazones. Porque cuando la palabra de Dios abunda en nuestra vida, lo que tenemos para compartir es la vida misma de la palabra de Dios. Esta iglesia era superficial, por lo tanto hablaban pavadas, charlatanes. Otro problema de carácter que eran personas con problemas en la mentira. Eran engañadores. No solamente hablan mentiras, sino que tienen la sagacidad para hacer creer sus mentiras. Es decir, es un problema cuando alguien miente, pero es un problema mayor cuando trabaja para que otros crean como verdad lo que es una mentira. Tienen además problemas con la corrupción. No sé si les suena eso. No sé si ha visto los diarios de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay. Los problemas de la corrupción es un problema latinoamericano muy grave. Lo cierto es que el carácter de los cretenses estaban haciendo algo realmente corrupto. Ellos usaban la enseñanza de la palabra por ganancia deshonesta que no conviene. Ni hablemos de aquellos predicadores que dicen, ¿podés venir a predicar? Sí, ¿cuánto es el caché? ¿Qué es la ofrenda que me van a dar? Hay pastores, hay líderes que dan conferencias y están invitados a otras partes del mundo, pero tienen más o menos la tablita de cuánto es el valor. Eso es deshonestidad a la palabra de Dios. Hemos recibido de gracia y nuestra misión es dar de gracia. No quiero abundar en la cantidad de personas que hoy están haciendo negocios
en las respectivas iglesias. Cuando hoy te dan un pendrive con material libre, vos decís, esto es un milagro del Señor. ¿O dónde está el negocio? Y cuando dicen no hay ningún riesgo, no hay negocio, uno no lo puede creer porque nos estamos acostumbrando a una iglesia en este siglo XXI que está viviendo del evangelio como ganancias deshonestas. Nosotros teníamos un muchacho que nos estaba ayudando a hacer una churrasquera en mi casa, un lugar donde hacemos los asados, atrás, en el patio. Y entonces él estaba charlando con él y me dice, sí, yo hace mucho era cristiano, pero tuve unos problemas y me aparté y demás. Al año me lo encuentro. Y cuando le digo, hola, qué alegría verte, ¿cómo estás? Me dice, muy bien, ya soy pastor. No, es que usted sabe, trabajando como changarín, haciendo estas cuestiones de la construcción, uno no gana nada. Pero como pastor me está yendo mucho mejor. Ganancias deshonestas. Estoy hablándole de vida real. Le estoy diciendo que la iglesia cretense es bastante parecida a la iglesia del siglo XXI. Gracias a Dios eso no pasa en mi iglesia. Amén, diga usted. Amén, amén, amén. Problemas con la hipocresía. El verso 16 dice, profesan conocer a Dios. Dicen, pronuncian, hablan, tienen un contenido acerca de Dios. Eso es profesar. Declaran conocer a Dios, pero con los hechos lo están negando. ¿Ha cambiado el panorama de la iglesia hoy? Quizá necesitemos pensar si no necesitamos levantar más obreros fieles que usen bien la palabra de Dios, que enseñen claramente la palabra de Dios, que no se dejen engañar por los falsos sistemas de nuestro tiempo para que puedan replicar carácter en la vida de otros. Hay además otro problema en la iglesia cretense y es los problemas de la herencia cultural. La herencia cultural es cosas que hacemos y que no nos damos cuenta que son parte de nuestra cultura, que están instaladas allí. Y Pablo va a utilizar un argumento muy fuerte. Él va a decir en el verso número 12 y en el verso número 13, uno de ellos, refiriéndose a los cretenses, dice, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. ¿Saben qué es interesante? Pero Epiménides, recuerde, ¿puede repetir ese nombre? Epiménides. Por favor, nunca se lo ponga a su hijo si lo quiere hacer libre. Lo vamos a llamar a partir de ahora Epi, para ser más cotidiano con nosotros. Epi fue un hombre que vivió casi 500 años antes del Señor Jesucristo. Y Epiménides era una persona, Epi era un hombre que realmente tenía para ellos, para su creencia, era la voz de Dios. Miren lo que dice Platón. Dice de Epi, dice un hombre divinamente inspirado. Según Plutarco dice un hombre querido por los dioses. Pablo no quiere decir que este reformador, don Epi, que era cretense, sea realmente un profeta en el sentido bíblico. Quiere decir un hombre que a criterio de esa cultura de los cretenses, era un hombre que para ellos era considerado un profeta y un portavoz de los dioses. Y este mismo Epi es el que tiene esta frase que 600 años más tarde es como el eslogan cultural que tienen en la iglesia de Creta. La frase es esta. ¿Cómo dice el verso? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Así somos los cretenses.
y vio, así somos. Esta era la manera que ellos tenían. Entonces Pablo está diciendo, miren, esto ya viene de hace 600 años. Ese profeta que lo está diciendo ha marcado esta manera de ser del pueblo, en la cultura, que en lugar de ser diferente la iglesia, esa cultura ha permeado la cultura de la iglesia. En el griego antiguo, para decir la palabra mentira, la palabra era cretismo, por la característica de la gente de Creta, ¿entiende? Y cuando decían, te voy a engañar, decían, te voy a cretenciar. Mira hasta qué punto los cretenses eran símbolo del engaño, de conductas violentas, por eso dicen malas bestias, glotones, ociosos. Así eran ellos. Polibio, un historiador griego, dice, en efecto, el amor a la ganancia deshonesta y la codicia predominan a tal punto que de todos los hombres, los cretenses son los únicos en cuya estimación el no obtener ganancia es siempre una desgracia. Cicerón, que era un orador romano, dice, por cierto, los principios morales de los hombres son tan divergentes que los cretenses consideran que los asaltos en los caminos son algo muy honorable. Así eran los cretenses. Ahora, nosotros también necesitamos mirar los aspectos de nuestra propia cultura. Nosotros también tenemos que pensar cómo somos nosotros. Cuando estuve en Angola, habían dos características de estos hermanos. Uno de ellos es la desvalorización de la mujer. Ellos estaban todo el tiempo en la calle mirando cómo las mujeres trabajaban. Las mujeres iban al mercado, compraban, daban de comer a los chicos, iban a buscar el agua, lavaban la ropa. Y ellos eran las personas que estaban allí. Así que cuando había desafíos para la vida de la iglesia, los desafíos los tomaban las mujeres. Porque los varones nunca se hacían cargo. Culturalmente era así. Y otra de las cosas características de nuestros queridos hermanos, tienen cosas preciosas, después se las cuento al terminar. Pero una de las características es que ellos siempre dicen sí a alguien que consideran una autoridad. Pero no siempre hacen sí. Uno le decía, ¿podrías ayudarme a sacar estas fotocopias? Sí, decía la secretaria. Y entonces se iba. Y vos a las 2 horas decía, ¿pudiste sacar la fotocopia? Ya va. A las 4 horas. ¿Y las fotocopias que te encargué las lograste conseguir? Ya lo voy a hacer. Yo dije, pero esta persona, ¿qué le pasa? No escucha. Y simplemente ellos no pueden decir no a una autoridad, aunque no tengan los recursos. Después me enteré, no podían sacar fotocopias porque no tenían papel y porque no andaba la fotocopiadora. Pero ella nunca me dijo eso. Simplemente apelaban a una pequeña mentira para decir sí, aunque no puedo. Modos culturales de ser. Hace poco un español habló de los argentinos en un artículo que salió en el diario. Fue brillante cómo nos describían. Éramos los peores del mundo en nuestra propia consideración, pero ante el mundo éramos los mejores. Uno va a cualquier parte del mundo y encuentra a un argentino y somos los más orgullosos que hay en el mundo. Pero nos encontramos hablando entre nosotros como lo peor que somos en el mundo. Y realmente no es esto ni uno ni la otra la verdad. No somos los primeros del mundo y no somos una basura del mundo. Son parámetros culturales que se meten dentro nuestro. Cada uno tendrá los parámetros propios. El problema es que a veces no logramos determinar, nos vemos imbuidos en una cultura que a veces es la falta de la palabra, la impuntualidad, pequeños detalles que tienen que ver con ¿qué hora? Hora mendocina te dijeron. Dios creó el tiempo. No conozco otra hora que la hora del Señor. Cuando decimos a las 10, es a las 10. Para los mendocinos es... Y ya lo tomamos casi como sentido del humor hasta que viene un inglés y se quiere morir.
Lo cierto es que hay problemas de herencia cultural. Claro, los problemas de la iglesia de Creta eran más que el incumplimiento horario. Tenían problemas muy serios. Pero necesitamos aprender, quizás escuchando a otros, cuál es la cultura que nos está afectando a cada uno de nosotros. Y por supuesto, los problemas también que tenían muy serios eran contenidos de fe o contenidos teológicos. Mayormente, dice, estas personas son los de la circuncisión, que seguían insistiendo con el modelo del viejo pacto en lugar de la gracia. Y aquí el hermano me robó una parte del mensaje, así que ya la tienen incluida en su lugar. Lo cierto es que no podemos agregar al contenido de la gracia nada, aunque nos encantaría hablar contra el piercing. Nos encantaría hablar contra el estilo de la música. Nos encantaría hablar sobre la medida de la falda de la hermana o del pantalón. Nos encantaría determinar las medidas del cabello. Por eso yo no tengo problema, habrá visto, ¿verdad? Pero lo cierto es que nos encantaría sumarle al mensaje de la gracia un montón de condicionamientos que nos pertenecen a nosotros, que son culturales, que siempre lo hemos hecho así. ¿Cómo vamos a cambiar la cena del Señor si siempre la hemos hecho a las 9:30 de la mañana? Bueno, pero ahora ya no es hora de hacerla a las 9:30. ¿Podremos hacerla a las 11? Oh Señor, los misioneros que trajeron la cena siempre la hicieron a las 9 de la mañana. Perdona a tu pueblo que hoy quiere hacer una reunión en un horario diferente. Perdona a esos misioneros que con tanto cariño trajeron al armonio. Y ahora el espíritu satánico ha entrado para que toquen un teclado. De esto siempre hubo los hermanos de la circuncisión que quieren agregarle a la gracia algo más del contenido fundamental. Pero además esto es un problema, no solamente un problema de los judaizantes, sino de las fábulas. Personas que comenzaban a inventar y a buscar los secretos como si la Biblia fuera el libro para encontrar lo que a nadie le ha revelado Dios. Esto es lo que yo voy a traer. Cuando el deseo de Dios siempre ha sido revelar lo que Él piensa, revelar lo que Él quiere, dar a conocernos sus pensamientos, y lo que no ha querido darnos a conocer no está jugando a las escondidas. Sin embargo, pareciera que hoy por momentos las fábulas son ¿cuál es el pastor que trae la última revelación? Ese texto fuera del contexto que aparentemente decir algo y terminamos haciendo fábulas. Ahora tenemos que pagarles a los pastores sus viajes y le encargo a mi hermano una ofrenda al final para que yo vaya a Israel y pueda en Israel tener un aceite de los olivos de la Tierra Santa. De tal manera que cuando yo ore en Israel por mis hermanos, Dios me va a escuchar. Y ahí están los hermanos en cientos de iglesias en Latinoamérica, poniendo su dinero para que el pastor vaya hasta la Tierra Santa. Y miren, ni me acuerdo el texto donde sacaron fuera de contexto, pero fábulas llenan los medios de comunicación hoy. Y también tenemos el problema del legalismo. Pablo luchaba siempre con la teología de la gracia y estos hombres buscaban el legalismo como forma de acercarse a Dios. Estándares de cómo es un verdadero cristiano ungido. Estándares de cómo es un creyente y listados de qué cosas tenemos que hacer, cuántas horas tenemos que leer la Biblia, cuántas horas tenemos que orar, cuántas horas tenemos que tener en las reuniones, cuántos ministerios tenemos que hacer, cuántos, tenemos estos cuantos de tal manera después de establecerlos como reglas. Y el Señor Jesucristo vino a decir que Él no estaba mirando las reglas externas, estaba mirando el corazón. Y por no mirar el corazón del Señor, nos estamos perdiendo la verdadera libertad. Por eso Pablo dice, busquen hombres sabios, inteligentes, capaces, llenos de la ternura de Dios, para presidir la casa del Señor. La tercera y la cuarta pregunta van juntas. ¿Qué procedimiento usaremos para la confrontación? ¿Y qué consecuencias traerá si no confrontamos? Estas dos preguntas están interrelacionadas.
necesitamos tratarlas simultáneamente porque el nivel de la confrontación o el cómo de la confrontación estará íntimamente ligada a las consecuencias del pecado que estamos confrontando. Y esto es clave en toda disciplina. Es verdad que cualquiera de mis pecados puede afectar al cuerpo de Cristo. Si yo no oro, la fe del cuerpo se ve debilitada. Cuando yo no hago un servicio sin entusiasmo, el resto del cuerpo se resiente. ¿Eso qué debo hacer? Pasar adelante y decir, el hermano tal no ora, por lo tanto ahora nuestra iglesia va a dejar de ver mano de Dios obrar. No podemos hacerlo. No es el mismo tratamiento el de una gripe que una bronquitis o que una neumonía o que un cáncer en los pulmones. ¿Todos afectan el sistema respiratorio? Sí. ¿Todas son enfermedades? Sí. Pero el tratamiento va a depender de las consecuencias que trae el no tratamiento de esa enfermedad. Es tan grave la situación de la iglesia en Creta que Pablo usará palabras muy serias. Él le va a decir en el verso 11, a los cuales, a estos hermanos que tienen estos problemas teológicos de carácter y culturales, es preciso tapar la boca. Bueno, si a usted le encanta esta palabra, quiero decirle que a mí me dolió enormemente que Pablo haya dicho esto. ¿Se imagina usted entrando a la congregación y encontrando a un pastor con una serie de trapos? A vos te voy a tapar la boca, desgraciado, en el nombre de Jesús. En realidad, esta palabra es una palabra muy firme que significa ponerle un bozal como a los animales. Ahora, si usted ama al animal, no le va a poner un bozal con bronca. Sabe que el bozal le va a ayudar o para que no se lastime o para conducirlo en un buen camino. No es esta apreciación que da a ellos, tápale la boca, ¡sac! No, en realidad es una tarea, la palabra es epistomisein, para los que les encanta el griego, yo no sé una pepa de griego, pero me parecía que me podía dar importancia si la decía. Epistomisein implica silenciar con la razón. Es decir, ayudar a estos mentirosos a través de argumentos bíblicos. Es decir, ayudar a mis hermanos que tienen estos comportamientos a través de la verdad revelada de Dios para que cambien sus conductas. Muchas de las iglesias lo que están diciendo es, pase al frente y todos contra ellos. Cuando en realidad la palabra para la confrontación es, amansa a este animal. Hola, mi hermano querido. Venga. Le vamos a poner un bozal. ¿Quiere? Eso es. Porque usted es un poco boca suelta. Usted anda, se va a descarriar. Entonces, permítanos que usted haga una carrera legítima. Esa es la idea que está metida aquí en la palabra. Así que tápales la boca, es preciso tapar la boca, aunque a uno dice, ¿le vamos a tapar la boca? En el fondo es una operación de enorme amor. De enorme amor hacia estas personas. Repréndelos duramente. Y en este mismo sentido significa así como un caballo brío que tiene todo el potencial para jugar la mejor carrera, hacer su mejor obra. Hay que agarrarlos bien así y pegarle fuertes así. Nunca está la idea de
repréndelos, lo vamos a matar, lo vamos a castigar, le vamos a decir palabras que nunca más se olvide las heridas que le provocamos. No. Son las palabras del Señor que son como espadas de dos filos que se meten hasta lo profundo del corazón, que a veces llegan a herirnos, pero no son palabras para nuestra destrucción, son las palabras para nuestra sanidad y para nuestra libertad. ¿Cuál es? Evidentemente las consecuencias que estaban haciendo, por eso Pablo es tan duro con estas palabras, o mejor dicho, tan firme con estas palabras, es que estos hermanos están arrasando casas enteras. Y es muy probable que en esta época hay pequeñas iglesias en hogares, como empezó la iglesia aquí de la Vid, en Mendoza. Iglesias que comenzaron con un estudio bíblico, 4, 5, 10, 20 personas. Y si ellos no se hubiesen mantenido en la palabra del Señor y hubiesen enviado a alguien que les enseñara palabra chatarra, basura, McDonaldizada, hoy no estarían preparando un congreso como este. Estarían haciendo algún festival divertido. Y no tengo problemas que hagamos festivales divertidos. Pero hay un compromiso con la palabra cuando los que presiden tienen compromiso con la palabra. Y en este caso vienen arrasando terriblemente en las iglesias. ¿Cuál es la meta final? Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. Es decir, quiero que estén saludables en la fe. El motivo y la meta final de esta reprensión que parece tan dura y que usa palabras tan terminantes, tiene un foco para la vida de Pablo y debe ser el foco para la vida de todo pastor. Es que sean fortalecidos en la fe, que sean saludables en la fe. Siempre, toda confrontación no debe ser para la vergüenza, no debe ser para la división, debe ser para la restauración y para la sanidad. Y si no se provoca la restauración y la sanidad, los líderes tenemos que revisar qué hemos hecho con nuestras confrontaciones. Pero toda confrontación, el apóstol Pablo está diciendo, una sana confrontación tiene que provocar la restauración y la sanidad de la o las personas que están involucradas en este pecado. ¿Cuál debe ser la verdadera motivación al confrontar? Quiero corregir para que yo sepa y otros sepan cuánto sé. Quiero confrontar y corregir para que me tengan miedo y entonces así poder liderar. Quiero corregir para que vean cuánto más santo soy yo que ellos. Quiero corregir para vengarme por una herida que ellos finalmente me hicieron a mí. Quiero corregir para sacarme de encima gente que no quiero mucho. Quiero confrontar para no tener más problemas con esa clase de gente y que finalmente la iglesia esté limpia de gente. O quiero corregir enormemente movido por el amor. Cuando un líder es motivado por el amor del Señor, que ha sido dado por medio del Espíritu Santo que está en nuestros corazones, ese líder como Tito va a tener que aprender que el amor es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de lo que es injusto, sino que se goza de la verdad.
¿Cuál es el principio rector que la sostiene? Y con esto termino. Todas las cosas son puras para los puros. Para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El apóstol Pablo está diciendo, miren, la verdadera pureza en la vida cristiana no se basa en rituales externos. La verdadera pureza está en un corazón interno, interior, que ama profundamente a su Señor. Fuera de contexto, este texto podría ser bastante peligroso. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, yo soy puro por Cristo, así que todo lo que haga, mal o bien, finalmente va a ser puro. Porque las cosas son puras para los puros. Así que todo lo hago, aunque sea chanta y mal, total, yo soy puro. No tiene nada que ver con esto. No estamos hablando de eso. El relativismo de los valores no está siendo considerado por el apóstol Pablo. Más bien lo que a él le preocupa es el otro extremo. Todo es malo, todo es pecado, que es la corriente de los judaizantes, de los fabuleros y de los que todo el tema están mirando. Ojo, cuidado. El estilo de música es malo, este tipo de comida es mala, la diversión esta es mala, este tipo de vestimenta es mala. Y Pablo le termina diciendo, mire hermano querido, si usted está viendo que todo es malo, el problema lo tiene usted. Porque interiormente las personas que aman la santidad encuentran siempre razones para leer correctamente la vida y hacer correctamente lo que al Señor le agrada. Jesús lo dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Revisen el corazón. La pureza viene de la intimidad con Dios. Purifique tu mente y tu conciencia en la persona del Espíritu Santo y vamos a poder hacer una confrontación que honre su nombre. Que te bendiga el Señor.